Bienvenidos a la segunda parte de la clase de accidente cerebrovascular 2. Analizaremos ahora las respuestas homeostáticas que se ponen en marcha para mantener estables la presión intracraneana y el flujo sanguíneo cerebral ante aumento del volumen de alguno de los compartimientos. A continuación, analizaremos los amortiguamientos de volumen, es decir, cómo se modifica la distribución de volúmenes en el sistema para aumentar aumentos de presión. Los distintos compartimientos encefálicos que participan en el amortiguamiento de volumen son el líquido cefalorraquídeo, la sangre intravascular, el líquido extracelular del encéfalo y el espacio intracelular. Ante el aumento de volumen de algún compartimiento, existirá una capacidad de acomodamiento por volumen que reducirá el aumento de la presión intracraneana. Como puede observarse en la curva de la estancia, que ya hemos analizado previamente, en las zonas 1 y 2, grandes aumentos de volumen generan escaso cambio en la presión. Y esto se da principalmente porque están sucediendo distribuciones en los volúmenes que logran compensar este aumento sin que repercuta significativamente en la presión. Luego se observa en los puntos 3 y 4 cómo estos sistemas no son suficientes y se produce un aumento marcado en la presión ante escasos cambios en el volumen. En función del momento que se produzcan estos cambios en la distribución de volumen, tendremos amortiguamientos de volumen de corto y largo plazo que analizaremos a continuación. En relación al amortiguamiento de volumen a corto plazo, diremos que corresponde principalmente al desplazamiento de líquidos. Así tendremos en primer lugar al desplazamiento del líquido cefalorraquídeo desde el cráneo a la dura madre espinal, que es muy complaciente. Este es uno de los mecanismos homeostáticos más eficientes para compensar la presión ante aumentos de volúmenes. Por otro lado, también observamos una distribución del volumen sanguíneo hacia el resto del sistema. Vemos en este caso la comparación entre las curvas de la estancia, del cráneo aislado, de la columna espinal y la compuesta de todo el sistema cráneoespinal. Observamos que la complacencia espinal es más elevada que la del resto. Por lo tanto, mayores cambios en el volumen provocan menores cambios en la presión intracraneana, lo que se encuentra dado porque el saco dural es muy distensible. En el caso de la curva de la estancia craneana, se observa que pequeños cambios de volumen generan rápidamente grandes cambios en la presión. Por lo tanto, es una curva que tiene alta elastancia. Clínicamente, se observa esta respuesta a cambios en el volumen de algún compartimiento intracraneano en casos donde la comunicación a nivel del foramen magno o del conducto del epéndimo se hallan comprometidas, por lo tanto, el desplazamiento de volumen a nivel espinal esté interrumpido. Dentro de lo que es el amortiguamiento de volumen a largo plazo, encontraremos, por un lado, la disminución de la síntesis del líquido cefalorraquídeo y el aumento de su reabsorción a nivel de las vellosidades aracnoideas. Por otro lado, hay modificaciones a nivel del líquido extracelular, donde, por aumento de la presión, este se reduce hasta en un 50%, mientras que a nivel del líquido intracelular, este solamente puede modificarse sutilmente. El cerebro mantiene un flujo sanguíneo constante a pesar de los cambios en la presión de perfusión cerebral y de la PIC a través de un ajuste reflejo de la resistencia vascular cerebral que denominamos autorregulación. La autorregulación responde con vasodilatación tanto a una caída en la PAM como a un aumento de la PIC. El reflejo depende entonces de la presión de perfusión cerebral total. De hecho, la autorregulación responde, en mayor medida, a cambios en la PIC que a fluctuaciones en la presión arterial. Esta respuesta compensatoria es puesta en marcha después que la capacidad de amortiguamiento de volumen es superada y una vez que la PIC ha comenzado a aumentar, comprometiéndose la presión de perfusión cerebral. Este mecanismo mantiene el flujo sanguíneo cerebral constante, siendo sus valores aproximadamente entre 40 y 50 milímetros cada 100 gramos de tejido cerebral por minuto. La autorregulación mantiene el flujo a pesar de los cambios en la presión.
lo que se denomina autorregulación por presión o miogénica. Y además adapta el flujo sanguíneo cerebral al metabolismo cerebral, lo que denominamos autorregulación metabólica. Entonces, tanto un aumento en la presión como ciertos productos metabólicos producirán cambios en el calibre de los vasos cerebrales, es decir, en la resistencia vascular cerebral. La autorregulación miogénica y la metabólica modulan el flujo sanguíneo cerebral variando la resistencia vascular. De esta manera, los cambios diarios de presión arterial media de 60 milímetros de mercurio a 140 milímetros de mercurio no generan cambios significativos en el flujo sanguíneo cerebral. Estos cambios en el calibre vascular se traducirán en cambios en el compartimiento de sangre encefálico. Es decir, que la vasoconstricción, por ejemplo, se acompañará de un menor volumen ocupado por sangre en el encéfalo, por lo tanto, una menor PIC. En el caso de la autorregulación neurogénica, se producirán modificaciones en el flujo sanguíneo cerebral en función de cambios en la presión arterial sistémica. Estos serán percibidos por vasoreceptores que, dependiendo de la presión sensada, producirán vasoconstricción o vasodilatación en el encéfalo. En este sistema, entonces, encontramos aferencias, que serán los vasoreceptores y quimiorreceptores, y eferencias, que serán la inervación adrenérgica y colinérgica de los vasos cerebrales, principalmente de las grandes arterias de la base. Este sistema cobra particular relevancia cuando la presión arterial media alcanza valores excepcionalmente altos. Esto sucede, por ejemplo, durante el ejercicio extenuante. En el caso de la autorregulación metabólica, vamos a analizar el efecto de distintas moléculas y sustancias en la resistencia vascular cerebral. Por un lado, tenemos a la adenosina, que es un nucleósido que aumenta cuando existe un aumento de la demanda metabólica. Esto se produce, por ejemplo, ante el aumento de la actividad neuronal, durante la hipoxia, la hipercapnia o ante la disminución de la presión arterial media, que lleva a una disminución del flujo sanguíneo cerebral. Esta sustancia provocará vasodilatación. El oxígeno, por su parte, producirá vasodilatación local cuando la presión parcial de este disminuya a 30 milímetros de mercurio. En cambio, una disminución de potasio provocará vasoconstricción, mientras que el aumento del mismo provocará lo contrario, es decir, vasodilatación. El aumento de la presión parcial de dióxido de carbono incrementa el flujo sanguíneo cerebral. Este se combinaría con agua formando ácido carbónico, que luego se disociaría en protones. Por último, los protones provocan vasodilatación directamente al actuar sobre los vasos. En el siguiente gráfico podemos observar distintos mecanismos de autorregulación. Veremos cómo se modifica el flujo sanguíneo cerebral en función de cambios en la presión arterial media, en la presión parcial de oxígeno y en la presión parcial de dióxido de carbono. Analizaremos en primer lugar los cambios provocados en el flujo sanguíneo cerebral ante cambios en la presión arterial media. Vemos que a bajos valores de presión arterial media, la relación entre PAM y flujo sanguíneo cerebral es lineal. Luego, una vez que se accede a niveles fisiológicos de presión arterial media, se observa una meseta, en el cual estarían actuando los mecanismos compensatorios de autorregulación vascular. Se observa que a medida que aumenta la presión arterial media, el flujo sanguíneo cerebral se mantiene constante. Esto se produce en primera instancia por vasoconstricción arterial, la cual limita el aumento en el flujo sanguíneo cerebral. Una vez que se supera la capacidad vasoconstrictora de los vasos, es decir, que se supera la capacidad homeostática del sistema, se observa que, nuevamente, la relación entre PAM y flujo sanguíneo cerebral se vuelve lineal, produciéndose grandes aumentos en el flujo ante cambios en la presión arterial media. En el caso de la presión parcial de oxígeno, se ve cómo la disminución de la misma provoca un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, vasodilatación, mientras que en el caso de la presión parcial de dióxido de carbono, su aumento se acompaña de un aumento en el flujo sanguíneo cerebral, es decir, vasodilatación. Cuando la capacidad amortiguadora de volumen y de autorregulación son superadas, el flujo sanguíneo cerebral puede caer por aumento de la PIC.
Si la presión de perfusión cerebral cae por debajo de 40 milímetros de mercurio, resulta en isquemia cerebral. Para mantener una adecuada presión de perfusión cerebral, la presión arterial puede ser incrementada a través de una respuesta vasopresora. Cushing notó que ocurrió un aumento en la presión sanguínea cuando la presión intracraniana se aproximaba a la presión arterial sistémica. Esto es, cuando la presión de perfusión cerebral se disminuía significativamente. En este punto, se produce una liberación masiva de catecolaminas, que se traduce en un aumento de la presión arterial sistémica. A su vez, la estimulación simpática provoca vasoconstricción periférica y aumento del gasto cardíaco. Esta respuesta, que se pone en marcha cuando los mecanismos analizados previamente no son suficientes para mantener un flujo sanguíneo cerebral adecuado, se denomina respuesta de Cushing. Una hipertensión sistémica severa en un paciente con presión intracraneal elevada indica un pobre pronóstico porque da cuenta que los mecanismos homeostáticos han sido superados. Llegado a este punto, el paciente puede presentar lo que denominamos triada de Cushing. Este es un indicador clínico de mal pronóstico porque da cuenta que todos los sistemas de amortiguación planteados previamente han sido superados en el afán de controlar el aumento de la presión intracraniana. El paciente puede presentar entonces hipertensión, dada por la liberación masiva de catecolaminas al torrente sanguíneo, bradicardia, que se produce de forma refleja ante la estimulación de los senos aórticos, y alteraciones respiratorias que se producen por compresión del tronco del encéfalo a consecuencias de la presión intracraniana elevada. A modo de conclusión, analizaremos un modelo propuesto por Rosner denominado cascada de vasodilatación compleja, donde ejemplifica los cambios que suceden en el sistema ante una caída de la presión de perfusión cerebral. La disminución en la presión de perfusión cerebral puede darse por caídas en la tensión arterial, como por ejemplo por deshidratación, fármacos o por una hemorragia, o por aumentos de la PIC, como hemos analizado previamente. Esto, por medio de mecanismos de autorregulación, llevará a la vasodilatación, la cual además puede darse por otras causas, como isquemia, aumento del dióxido de carbono, fármacos, entre otros. La vasodilatación llevará a un aumento del volumen sanguíneo cerebral, lo cual, en consonancia con la ley de Monro-Gheli, llevará a un aumento de la presión intracraniana, el cual a su vez llevará a una mayor reducción de la presión de perfusión cerebral, estableciéndose así un círculo vicioso. El reflejo de Cushing, entonces, cuando el paciente se encuentra descompensado, provoca un aumento de la PAM y de esta forma aumentará la presión de perfusión cerebral, impidiendo la perpetuación de este ciclo. Para resumir lo expuesto, diremos que los mecanismos homeostáticos que se ponen en marcha ante cambios en los volúmenes craneanos son: en primer lugar, el amortiguamiento de volumen, ocurriendo en primera instancia los de corto plazo, como son la distribución de volumen sanguíneo y de líquido cefalorraquídeo, y luego los tardíos, como la disminución de la síntesis y el aumento de la reabsorción de líquido cefalorraquídeo y la reducción del espacio intra y extracelular. En segundo lugar, se pondrán en marcha los mecanismos de autorregulación, y por último, una vez que la capacidad amortiguadora de estos se haya visto superada, se desencadenará el reflejo de Cushing. Luego, si la PIC continúa aumentando, la consecuencia será la herniación encefálica. Si bien el manejo y el tratamiento de la ACV y la hipertensión endocraniana exceden a los contenidos de la materia, analizaremos brevemente las medidas terapéuticas utilizadas en hipertensión endocraniana a fin de comprender la relevancia fisiológica de las mismas. En primer lugar, ante un paciente con un aumento significativo de la PIC, donde se debe intervenir clínicamente de forma urgente, se procederá a la sedación e intubación para generar una disminución metabólica cerebral y un control de la frecuencia respiratoria. Al mismo tiempo, como medida básica, se coloca al paciente en decúbito con la cabecera de la cama elevada, a fin de disminuir la presión hidrostática que pueda impactar en la PIC, favoreciendo la distribución de volumen en el saco lumbar. Buscaremos evitar o tratar algunas de las siguientes situaciones clínicas que pudiera presentar el paciente, como lo son, por ejemplo, la hipovolemia y la hipotensión, dada su relación con la caída de la presión de perfusión cerebral,
que la hemos analizado previamente en la cascada vasodilatadora compleja, la hipoxemia, por ejemplo, ya que produce vasodilatación, la anemia, que produciendo hipoxemia inducirá vasodilatación, entre otros. Luego se utilizarán medidas específicas de tratamiento. En la primera línea de tratamiento se encuentra el drenaje de líquido cefalorraquídeo, que disminuirá la PIC de forma similar a lo que lo hace la amortiguación por volumen, y la hiperventilación llevando la presión parcial de dióxido de carbono a valores de 30 a 35 milímetros de mercurio. De esta forma se producirá una vasoconstricción parcial que reducirá el volumen sanguíneo cerebral sin llegar a generar isquemia por hipoflujo. En la segunda línea tenemos medidas tendientes a disminuir el edema, tanto por acción osmótica, como en el caso del clorurado hipertónico y el manitol, como antiinflamatoria en el caso de los corticoides. En la tercera línea se encuentra el coma barbitúrico y la hipotermia, que buscan reducir el metabolismo cerebral. Y en la última línea de tratamiento se encuentra la craniectomía descompresiva, que busca hacer un foramen en la calota a fin de descomprimir la presión intracraniana. Con esto termina la clase de accidente cerebrovascular 2. Muchas gracias por su atención.